¿Sabemos el orden en el que anda? ¿Sabemos el orden? Buenas tardes. Bien, pues en primer lugar me gustaría pedir disculpas por toda la gente que se ha quedado fuera, agradecer vuestra asistencia, agradecer también a toda esa gente que no ha podido entrar. Bueno, pues como veis se nos ha desbordado el acto. También Íñigo se incorporará más tarde, ha tenido problemas con un pinchazo de una rueda, y deciros que hay habilitada, para quien no haya podido entrar, en la planta 2, el seminario 3, por donde pueden seguir la intervención. Insisto, muchas gracias por acudir. Mira, a ver. Claro, la gente que está afuera. Bueno, nosotros también queremos compartir esta tarde, queremos construir un
proyecto político, el proyecto político que necesita, que merece Andalucía, un proyecto político alternativo al susanismo y decimos siempre que no pase por las derechas. Hoy están con nosotras Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, un economista preclaro que ha sabido... Gracias también a Alberto por haber sabido explicar economía en contra de aquellos que no la quieren explicar para conservar el status quo y conservar su posición de privilegio. Íñigo Errejón no está, lo presento también, Íñigo, cuya inteligencia política nos inspiró a mucha gente para estar aquí. Estoy orgullosa profundamente de compartir candidatura con quienes serán la presidenta de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, y el vicepresidente... Este lugar es muy especial para mí. Yo deseo relataros dos motivos que lo hacen muy especial. El primero de ellos es que la Universidad de... Yo soy Carmen Lizárraga, que no me presento. Voy de número 1 por Granada, por adelante. El primero de esos motivos es que la Universidad de Granada es mi casa y la Facultad de Política fue el primer centro donde yo di clase en un año donde mucha gente de aquí no había nacido todavía. Volver a casa siempre emocionante. El segundo es que el 27 de febrero del año 2015, en este mismo sitio, presentábamos las candidaturas de Podemos Jaén, Almería y Granada. Por eso para mí este sitio es especialmente entrañable. Ese día José Luis Serrano nos apuntó a la palabra matria. Nos apuntó a la matria de Alberti, nos apuntó a la matria de Blas Infante y nos apuntó al orgullo de hablar con el mismo acento que García Lorca. Adelante Andalucía. Adelante Andalucía. Es un proyecto participado, generoso, colectivo, que es una confluencia amplia, que va más allá de las siglas de dos partidos políticos, que se sabe necesario en esta tierra, que aglutina colectivos, trae propuestas, diálogo y escucha, que sabe que es alternativa a un régimen que ha patrimonializado la administración pública y sus recursos para mantenerse en el poder. Un régimen, lo hemos visto en fotografías, de besamanos con la banca, la misma banca que nos robó la casa y que nos ha robado la justicia. Un régimen que pacta con la derecha para recortar, para privatizar y para ocultar. No más pactos dañinos en Andalucía. Muro a las derechas, garantía de derechos. Hoy tenemos constancia de que hay una crisis de régimen y de que la democracia fue secuestrada por las oligarquías de nuestra tierra. El poder político está sometido a la voluntad de la banca y ahora tenemos la certeza de que la justicia también. Cada vez que han robado, le han dado un tiro a la democracia. Cuando hay un pacto de violencia de género en un país con 1000 mujeres asesinadas desde el año 2003 y se dota presupuestariamente con menos de la mitad del acordado, se da un tiro a la democracia. Cuando el Tribunal Supremo dictamina a favor de la banca y en contra de los hipotecados, la democracia enferma. Con cada derecho humano vulnerado, vivienda, trabajo, libertad de expresión, nos despedimos de la democracia. La gran responsabilidad política de toda una generación de gobernantes ha sido sepultar y secuestrar la ilusión popular sin hacer pagar a quienes crearon la crisis, la estafa de 2008 por la especulación y a quienes robaron dinero público. Ante la desafección generada, el mundo hoy bascula entre la política del miedo y la culpa o la política de la esperanza. El miedo, la emoción más primitiva, nos puede llevar a comportamientos irracionales, inverosímiles, personal y socialmente. El miedo como emoción política predominante encoge, produce el repliegue de lo social. No tiene más proyecto que buscar al culpable y castigarlo. Migrantes, minorías étnicas,
Predomina en Estados Unidos de Trump y le ha dado la presidencia a Bolsonaro en Brasil. Es la emoción motor del PP, de Ciudadanos, de la represión, de las reformas laborales, de la ley Mordaza, de quienes dicen que no hay dinero para las pensiones o que el aumento del salario mínimo interprofesional va a traer el colapso de la economía, porque su dinero, sus pensiones, su salario está a salvo y probablemente son amnistiados fiscales. El miedo es el que tiene mucha gente en pueblos andaluces a los que le han dicho que la bolsa de empleo o las peonadas son favores, no derechos. Es el miedo de las redes clientelares tras 37 años patrimonializando la administración, sustituyendo derechos por favores. Cuando Susana Díaz eligió a Ciudadanos, eligió un explosivo contra nuestros servicios públicos, dándole aire a la política de la crispación, del miedo y del odio. Sean, quienes utilizan el miedo y la crispación como herramienta política, nos dividen y nos ponen a luchar a los pueblos entre los penúltimos y los últimos. Normalizan lo que debería ser excepcional, los desahucios, el paro, una justicia injusta, limitan los derechos fundamentales, la libertad de expresión y asociación, amparan la corrupción y, lo peor de todo, nos roban los sueños. El miedo y la esperanza son dos caras de la misma moneda. El miedo, que es incierto, repliega. La esperanza también es incierta, pero tiene horizonte, confía, abre. El miedo es un muro de hormigón, es una valla con concertina. La esperanza es una puerta abierta que recupera y amplía derechos, es la sanidad universal, son las pensiones públicas, tiene un horizonte colectivo, tiene futuro y es feminista, como Adelante Andalucía. Lo estamos viendo, el mayor antídoto contra el miedo y la mayor fuente de esperanza en este mundo está siendo el feminismo. Lo hemos visto en las últimas elecciones de Estados Unidos. Por eso necesitamos un gobierno feminista para Andalucía, no más mujeres abandonadas por las instituciones públicas que deberían protegerlas. La esperanza es de color verde y blanco, trabaja por la libertad política y por el pan. Cuando las necesidades materiales están satisfechas, entonces podemos hablar de libertad política. La Andalucía oficial y triunfalista de Susana Díaz, donde todo va bien, esa para los photocalls. La esperanza es para la Andalucía real, la que llega a fin de mes, sí, pero ve con angustia que sus hijos y hijas no, que muchos de nuestros mayores tampoco. La Andalucía que está en paro, que tiene contratos de 3 meses o que tiene contratos indefinidos, pero que sufre los escasos tiempos de los profesionales de la atención primaria andaluza. Quienes llevamos a nuestros niños y niñas a los colegios con un profesorado excepcional, que trabaja por encima de sus posibilidades, pero tiene que decirle que mañana venga con guantes, porque Susana Díaz paralizó la ley de bioclimatización andaluza, dejando en el aire el bienestar de nuestra infancia. La esperanza es radical cuando se trata de derechos, y lo más radical hoy es asegurar la vivienda, el empleo y tener una vida cuidada colectivamente. La esperanza es abierta y tiene proyectos de gobierno, es generosa, sabe dialogar, es capaz de romper esas tendencias que nos están diciendo, es capaz de llegar a acuerdos, como el acuerdo de financiación autonómica al que llegamos con un PSOE que nos decía a todo que no, como haber llegado al acuerdo de presupuestos generales del Estado con mejoras que van más allá del ejercicio presupuestario. La esperanza es revolucionaria, porque solo con ella podemos cambiar las cosas en beneficio de quienes más lo necesitan. Recupera el poder para la gente y elimina privilegios. Adelante Andalucía, no lo dudéis, es una fuerza de esperanza. Es de esperanza y de gobierno, porque nuestra vocación es de mayoría, porque somos la única alternativa progresista al susanismo en Andalucía. ¿Qué otra alternativa hay? El partido de la trama Gürtel, de las tramas de corrupción urbanística, el del caso Serrallo, en Granada. El partido que metió a este país en un modelo de especulación inmobiliaria, o el que quiere acabar con la autonomía. Ciudadanos, que quiere que las decisiones sobre la industrialización en Andalucía se tomen en Madrid. A nosotros, los granadinos. A nosotros, que paramos la agenda de fusiones hospitalarias andaluzas, no solamente la fusión hospitalaria de Granada, nos van a decir que deciden por nosotros en Madrid. ¿Quieren la alternativa? El PSOE. El PSOE, si sabemos que Susana Díaz prefiere a las derechas.
que ha estado comodísima, adoptando políticas económicas neoliberales, que ha estado diciendo que no y que no, alternativas que le poníamos encima de la mesa que mejoraban la vida de la gente, la ley antidesahucios, la atención temprana, las cuentas claras. Hay que recuperar la democracia. Y de eso va también adelante Andalucía, de romper el status quo y arrancar conquistas a los privilegiados. Hay que decir muy claro también que vamos a garantizar derechos para todo el pueblo, también para quienes están votando a quienes defienden a los privilegiados, a quienes nunca tendrán que pagar el impuesto de herencia, pero están defendiendo la herencia de los ricos, a los socialistas de corazón que les duele la S de socialista y les duele la O de obrero cuando ven la hipoteca naranja de Susana Díaz recortando y privatizando sin reparo, a quienes le quemó la fusión hospitalaria igual que nos quemaba a nosotros cuando querían dividir nuestros cuerpos, a los socialistas que están eligiendo entre la posibilidad de una alianza de Susana Díaz con Rivera, Marín y Arrimada o que ven esperanza en Adelante Andalucía. A esa gente nosotros la interpelamos también, porque estamos pensando en ello. A esa gente le decimos que confíen en quienes defendemos lo mismo que defienden. Políticas feministas, cambio de modelo productivo, empleo estable y de calidad, banca pública, por fin una banca pública en Andalucía que la prometen y la prometen y la prometen y nunca llega el acceso al crédito. Honestidad institucional. Que pongamos ilusión en un horizonte común, de izquierda, andalucista y feminista. Un horizonte que en Granada empieza en la Avenida de Andaluces, que suena como un tren, que tiene comedores universitarios donde hemos comido hoy de gestión directa, que huele como un tomate de La Vega, que se levanta viendo el sol, salir el sol en Sierra Nevada, esa sierra que puede dar mucha más riqueza a Granada, que se acuesta pensando en nuestra costa, con coles y hospitales que tienen comedores ecológicos cuidados por la Administración, que no son una excepción, que deberían ser la normalidad. Reivindicamos nuestro derecho a tener ilusión y esperanza por esa Granada, por esa Andalucía que salga de las economías pobres donde la ha vuelto a meter Susana Díaz con Ciudadanos. Una industria ligada a la transición energética que queremos. Hoy podemos decir que Susana Díaz se ha convertido en el tapón a nuestro desarrollo. Así que soltemos lastre, trabajemos por el futuro de Andalucía y el desarrollo competencial que nos ganamos hace 40 años. Estamos en un momento histórico clave, y no solo para Andalucía, sino para el mundo. Entre el miedo y la esperanza. Tenemos al alcance de la mano una oportunidad histórica de construirnos en la herramienta política que Andalucía necesita para mejorar la vida de la gente, para utilizar todo el talento, toda la inteligencia que tiene esta tierra. Vamos a ganar Andalucía, vamos a ganar el futuro. Sabemos que una vez que elegimos la esperanza, cualquier cosa es posible. Adelante Granada, adelante Andalucía. Alberto tiene la palabra. Sí. Espérate, ahora. Bien, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Muy bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, sumarme a la petición de disculpas por toda la gente que se ha tenido que quedar fuera y que quizás nos está teniendo que ver por streaming, aunque le hubiera gustado estar presente aquí. Desde luego, pues yo creo que también hay que interpretarlo en un sentido positivo. Creo que es una señal de ganas de por lo menos escuchar y de reflexionar colectivamente de una forma distinta a la que nos tienen acostumbrados. Y bueno, aquí en la mesa hemos acordado hablar menos para tener espacio para el debate. Y por lo tanto, pues yo voy a tratar justamente de limitar mi intervención a 5 o 6 puntos que yo creo que son fundamentales de reflexión en un momento político como este. A nadie se le escapa que estamos hablando de una candidatura que se presenta a las elecciones, pero yo creo que es muy importante que nos quedemos con el siguiente mensaje. Y el siguiente mensaje es que esta candidatura, la expresión política de esta candidatura va más allá de unas simples elecciones. Estamos planteando una forma de vivir alternativa a la que está siendo ahora mismo dominante en nuestras sociedades, en nuestros barrios y en nuestros lugares de vida cotidiana. Creo que es acertado poder
volver a repetir que a nosotros nos preocupan las próximas elecciones, pero que sobre todo nos preocupan las siguientes y las próximas generaciones. Es decir, nuestro enfoque es tanto de corto plazo, porque las elecciones están al borde de la esquina, como sobre todo con esas luces largas que nos permitan hacernos preguntas sobre cuestiones que son de mucha más enjundia que lo que puede ser simplemente la disputa electoral, siendo esta parte necesaria e importante, y por eso, por supuesto, nos presentamos a las elecciones. A mí en una universidad siempre me gusta comenzar fundamentalmente con una apreciación de lo importante que es en política entender la política en sentido amplio. Es decir, entenderla como una alternativa de vida, como una alternativa de configuración social, y de cómo para la batalla de esas características, una batalla que yo considero que es ideológica, qué modelo de sociedad tenemos cada uno, es muy importante entender la potencia del lenguaje. Por eso muchas veces, además con mi deformación profesional, que soy economista, lo sitúo siempre de ejemplo. Tendría muchos ejemplos posibles a disposición, pero me gusta subrayar uno, el de la presión fiscal. El de la presión fiscal es un concepto que probablemente los economistas lo habéis manejado más, pero que todo el mundo está familiarizado con él si ve la televisión. Y lo cierto es que el concepto de presión fiscal se refiere a algo que estaba diciendo Carmen al principio. Los impuestos son un elemento fundamental para salvaguardar los servicios públicos, entre ellos esta universidad, pero también la sanidad, las prestaciones sociales, las pensiones, etc. Y eso se sufraga, se financia fundamentalmente con impuestos que han de pagarlos más los que más tienen. Ese es un poco el acuerdo de las sociedades modernas, civilizadas, que entienden que hay que garantizar una serie de servicios a todo el mundo de forma universal, aunque por sí solos, de acuerdo a su dinero, no pudieran pagarlos en el ámbito privado. Por eso existe lo público también, para cubrir determinadas necesidades a las que no se llegaría si todo fuera privado por la mayoría de la población. Bien, por lo tanto, uno debe concluir que es importante que la gente con menos recursos entienda que le viene bien que existan impuestos suficientes para financiar los servicios públicos. Sin embargo, la derecha política, económica y cultural suele utilizar la palabra presión fiscal en estos debates. Y aquí es donde yo quiero hacer el apunte. Cuando alguien de derecha, por ejemplo, yo he debatido con muchos ministros, Guindos, Montoro, etcétera, dice: voy a bajar los impuestos, en el fondo está diciendo voy a bajar los impuestos de mis colegas, de mis amigos, de mis sectores, que son los más ricos, a los que están hartos de pagarnos la educación a los pobres, por decirlo de una forma pues bastante llana, y entonces dicen: hemos bajado la presión fiscal. El uso de esta palabra es muy importante, que siempre estemos alerta a este tipo de lenguaje, porque si salís a la calle y preguntáis a cualquiera que pase por ahí si está de acuerdo o no con con bajar la presión fiscal, probablemente no sepa muy bien, lo podéis probar, yo lo he probado, no sepa muy bien de qué estamos hablando. Pero fiscal puede que no sepa exactamente qué es, pero presión es malo. Y por lo tanto la gente te va a decir: yo estoy a favor de bajar algo que se llama presión, por defecto, sin entender bien lo que hay detrás. Entonces, antes de haber entrado al fondo de la cuestión, la gente ya está a favor de bajar la presión fiscal. Por lo tanto, la forma en la que hablamos de las cosas en política es muy importante, y debemos estar siempre alerta, especialmente frente a determinados discursos muy bien construidos. ¿Por qué? Pues porque esta mañana veía yo que la derecha decía que había que bajar el gasto público, el gasto social, que era un despilfarro. Bien, ¿cómo se le puede llamar acaso gasto a la inversión en universidad? Es una inversión, pero ellos le llaman gasto. ¿Para qué? Para preconfigurar nuestra forma de valorar la propia iniciativa política. Esto es fundamental, porque lo que estamos hablando es de un cambio de orden social. Y este es, para mí, el elemento central de lo que quiero plantear hoy aquí. Por eso iniciaba con la sugerencia de plantearnos las cosas culturalmente, estando alerta a cómo se utilizan las palabras. Podría poner muchos más ejemplos. Vamos a dejar que entre Íñigo. Bueno, si os parece bien, continúo por donde iba. Le actualizo también a Íñigo. Lo que hemos quedado sobre todo es
que podamos tener un debate. Por lo tanto, perdonadme que hable a veces demasiado deprisa o a veces que deje algunas cosillas en el tintero. Insistía, creo que lo que nos estamos jugando es un cambio de orden social. Veréis, hace 10 años podía colar que esta crisis era una cuestión meramente temporal. Se le convenció a la gente de que esta crisis era una cuestión temporal, que en 2 o 3 años volverían sus vidas. Se les dijo a los estudiantes de entonces que no pasaba nada si estaban desempleados porque tarde o temprano iban a volver a tener su vida. Que habían hecho bien en seguir la línea del tiempo vital, que era fundamentalmente la que nos habían vendido. Estudiar primaria, secundaria, ir a la universidad, aprender idiomas y después tendrías acceso a un trabajo, a una vivienda y vivirías mejor que tus padres. Esa era la idea, fundamentalmente, a la que nos habían vendido. Hoy eso ya no cuela. ¿Por qué? Porque realmente no estamos ante una crisis como evento accidental, sino que estamos ante una crisis que es un punto de inflexión que han aprovechado determinados poderes políticos para acabar con muchas de las conquistas sociales construidas por el movimiento obrero y la clase trabajadora en décadas anteriores. ¿Y esto qué significa? Significa entender que el hecho de que muchos de nosotros y nosotras hayamos podido acceder a la universidad pública, podamos ir a la sanidad pública en caso de que lo necesitemos, ha sido no un accidente de la historia, sino la conquista social de la lucha de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que lucharon con una enorme fiereza para poder conquistarlo, con un coste enorme, en algunos casos costes de vida, para que pudiéramos tener esos derechos. Y esta crisis está siendo la oportunidad para que estos derechos se nos estén saqueando de forma impune. El hecho de que hoy en día haya másteres públicos que valgan más de 8.000 euros debería hacernos reflexionar sobre la barrera de entrada que significa eso para los hijos e hijas de la clase trabajadora. Es evidentemente una forma de segregación por clase social. Y esto es exactamente lo que se está construyendo. Nos intentan hacer convencer de que es inevitable tener que asumir contratos por días, contratos por horas, contratos de una precariedad brutal, cuando las condiciones de vida son cada vez más difíciles de satisfacer. No hablo de los alquileres, hablo de cualquier cosa que sea necesaria para la vida encarecida y unos salarios profundamente disminuidos. Es imposible mantener esta situación, pero es precisamente parte del objetivo del desmantelamiento del Estado social y de estas conquistas. Esto es algo que debemos vincular necesariamente con la cuestión del modelo productivo. Esta mañana en una reunión con investigadores lo planteábamos así. A mí me gusta con ejemplos siempre. Y a veces, pues da la circunstancia de que se puede uno atribuir ciertos ejemplos. El mío propio. Yo soy de un pueblo de Málaga, de Rincón de la Victoria. Soy el único varón de mi colegio que llegó a la universidad. Pero esto no es por ser el más listo, ni mucho menos. Esto es sencillamente una cuestión de incentivos. Yo estaba en el instituto en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, cómo se gestaba. ¿Qué significa esto? Que cuando terminó la enseñanza obligatoria, algunos seguimos estudiando por tradición familiar. Pero mis compañeros de toda la vida, mis amigos desde los 6 años, tenían un incentivo que era cobrar 3.000 euros en el mundo de la construcción, industrias auxiliares, el que no ponía el aire acondicionado, ponía el pladul, el que no era albañil y el que no trabaja en los muebles o cualquier industria auxiliar. Y ese mensaje era el mensaje que se lanzaba desde el gobierno, que ha condenado a generaciones, porque todos mis amigos varones, en este caso porque era un sector masculinizado desde la construcción, están hoy en paro y están en condiciones brutalmente desoladoras. Y por lo tanto se ha tirado por la borda a generaciones enteras a las que se les ha engañado. Podemos hablar también de los arquitectos, por ejemplo, y arquitectas, a los que se les dijo que iban a ser la élite de la sociedad en la burbuja inmobiliaria. Y si conocéis arquitectos y arquitectas, veréis la precariedad vital en la que están viviendo. Por lo tanto, esto no es una cuestión de si has estudiado más o has estudiado menos. El problema es que quienes han diseñado el modelo de país durante las últimas décadas han construido, perdonadme la expresión, una mierda de modelo de país. Y nos están condenando a la precariedad y a la expulsión de la gente de nuestro país. Y por cierto, no solo jóvenes, también mayores, y no solo cualificados, sino también poco cualificados en educación formal, y están dejando un solar. Y esto es contra lo que nosotros luchamos. Así de sencillo, con una alternativa. Y este sería el otro mensaje. ¿Hay alternativa? Por supuesto que hay alternativa, porque los problemas que enfrentamos no son de carácter técnico, son de carácter político. ¿Cómo es posible que nos parezca imposible, desde el punto de vista de lo que vemos en los medios de comunicación normalmente, rescatar la sanidad pública o la educación pública? ¿Cómo es posible que se nos digan que es imposible pagar las pensiones?
cuando hemos pagado 60.000 millones de euros en rescatar al sistema financiero? ¿Cómo es posible que hayamos tenido que rescatar por más de 4.000 millones de euros a las autopistas quebradas? ¿Cómo es posible que hayamos rescatado a la empresa de Florentino Pérez, la empresa Castor? ¿Cómo es posible que para tantas cosas gastar dinero sea tan sencillo y para otras sea tan complicado? Pues la respuesta es porque sencillamente se suelen utilizar herramientas como la economía, como decía Carmen, como una suerte de ciencia oscura para que los sacerdotes engañen a la mayoría de la gente en este ámbito, sacerdotes económicos que tratan de engañar para que creamos que lo que es posible tener una alternativa, en realidad es inevitable. A mí me parece que ese es el mensaje más potente que debemos combatir, el de que no hay alternativa. Porque en Andalucía lo que tenemos es una situación que prácticamente no hace falta abundar en datos, porque la conocéis, porque son vuestros barrios, son vuestros vecindarios, son vuestra familia, son las nuestras, y que necesitamos construir una alternativa. Y esa alternativa no es una utopía, en el sentido de que se podía entender la utopía en el siglo XIX, sino que son cosas sencillas que verdaderamente hoy se pueden parecer revolucionarias. Por eso, para terminar, sugiero que tengamos presente lo que decía al principio de las batallas culturales, y lo planteo con una cuestión que vengo repitiendo muchos años, incluso en esta misma sala lo he dicho alguna vez. Hubo un profesor, amigo mío en la facultad, que me dijo: Alberto, yo hace 30 años, cuando me metí en esta universidad, era de centro. Había gente a la derecha y había gente a la izquierda. Dice, y 30 años después, yo soy de extrema izquierda, pero no me he movido. Dice, todos se han ido a la derecha y yo, defendiendo lo que defendía antes, parezco de extrema izquierda. Eso le ha pasado a nuestra Constitución en muchos de los artículos. Hoy defender artículos como el 128, que dice toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, que justificaría, por ejemplo, nacionalizar Alcoa para evitar la deslocalización de una empresa y proteger a las familias de aquellas zonas de Avilés, de Asturias y de Galicia, eso hoy parece el programa de Unidos Podemos. El Adelante Andalucía en este caso. Lo parece. ¿Por qué? Porque se ha instalado un clima de batalla cultural en el que nosotros tenemos que seguir peleando para convertir en sentido común lo que en este momento pues parece efectivamente el discurso de Adelante Andalucía. Y que no es otra cosa que lo que la gente entiende bien. Si nosotros le preguntamos a la gente si le parece bien que le cobren comisiones los bancos, entiendo que va a decir que no le parece bien. De hecho, el Tribunal Supremo ha abierto una falla en el sistema. Ha abierto una falla porque son muy descarados. Quiero decir, de repente el Tribunal Supremo ha operado, ha actuado de forma inusual, de forma escandalosa, para evitar que los bancos tuvieran 4.000 millones de euros de pérdida. Porque eso le parecía escandaloso, decía, repercusión económica y social muy elevada. Bien, es que ese dinero, los que somos economistas lo entendemos, pero todo el mundo lo entiende perfectamente. Ese dinero ya se estaba pagando, ya se había pagado, y lo habían pagado las familias. En ese caso, cuando lo pagan las familias, no es una repercusión económica y social, es lo normal. Pero que lo pagaran los bancos, que habían sido rescatados previamente, de repente parecía algo que había que evitar. Y lo han evitado, con un golpe de mano que pone en entredicho claramente a las altas instancias judiciales de nuestro país. Por eso sugiero que entendamos la cuestión política como algo en la que, sí, nosotros estamos hoy aquí, y hemos venido a decir, el programa de Adelante Andalucía es el mejor, porque nos lo creemos. Pero lo que queremos decir no es solo si tenéis a bien ir a votarnos a nosotros si es posible, que también, por supuesto, sino que lo ideal es llevaos de aquí una reflexión, la reflexión de la necesidad de debatir de estas cosas con nuestros conciudadanos. En el último CIS se declaró que el 16% de los votantes del PP cobran menos de 900 euros. Esto es para reflexionar. Y esa reflexión no corresponde solo a este lado de la mesa, es conjunta, es colectiva. Necesitamos ser capaces de estar en los espacios de socialización, sin dogmatismo ninguno. ¿Y espacio de socialización qué quiere decir? Pues quiere decir que vayamos a los bares a hablar con nuestra gente. Y hablemos ahí. Y hablemos en todos los lugares donde nos socializamos con la gente. También las redes sociales. A mí hay gente que me dice, Alberto, no debatas con Maruenda, te rebaja. A ver, vamos a ver. Lógicamente, un sábado por la noche tengo mejores planes. Cualquiera lo puede entender. Pero es evidente que tenemos que estar en todos los espacios de socialización. Y ese es uno. Y Twitter es otro. Y Facebook es otro. Hay gente que dice, no, es que Facebook es posmoderno. Mira, en Facebook está toda mi familia. Y si está toda mi familia, tengo que estar yo. Es una cuestión de yo quiero transformar la sociedad y no me quiero quedar en mi torre de marfil donde tengo la verdad. No, yo quiero descender a donde estamos todos, siempre a donde hacemos la vida para construir la sociedad. Y con un discurso que
insisto, como le pasó a la Constitución y como le pasó a mi profesor, los derechos humanos. Los derechos humanos hoy defenderlos es revolucionario. Pero en cualquier plan. Con el tema de la inmigración, permitidme una expresión, una aportación adicional. ¿Sabéis cuál es uno de los principales motivos por los que la gente emigra de sus países de origen? A veces son la guerra, la pobreza en general. ¿Pero sabéis cuál es uno que es creciente? Que las familias trabajadoras de países de África ya no pueden cosechar como respuesta o consecuencia del cambio climático. Se están teniendo que marchar de sus países como consecuencia de un cambio climático que tiene origen en los modelos de producción y consumo, sobre todo del capitalismo. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser ajenos a eso, a un efecto que es global, a un efecto que es el cambio climático. Y por lo tanto tenemos que entender que igual que los derechos humanos son una cuestión universal, nuestras alternativas tienen que estar regidas por ahí, y que los repliegues nacionalistas que están creciendo por todas partes de Europa, lo que están haciendo en última instancia es enfrentar a los pobres con los más pobres, con los más pobres con los más pobres. Y de ahí solo salen ganando los más ricos. Y esto parece así como de Barrio Sésamo, pero es que es así. Podríamos poner todos los datos que quisiéramos para fundamentarlo. Y por lo tanto lo que sugiero es esa universalidad, cojámoslo también de esos aprendizajes históricos del movimiento obrero y de los nuevos movimientos sociales, como es el ecologismo o, como muy bien decía Carmen, el feminismo, que son capaces de decir la producción es necesaria porque uno aquí es economista y sabe que tenemos como sociedad que decidir qué producimos, cómo distribuimos y cómo consumimos, pero es que no hay producción si no hay planeta y no hay producción si no hay trabajo de cuidados, porque es imposible, porque es un prerequisito que sepamos cuidarnos entre nosotros y nosotras, que es uno de los mensajes clave fundamentales del feminismo, y que entendamos algo tan básico como que sin planeta no es que ya no haya biodiversidad o hielo en el Ártico, es que sencillamente no hay vida. Y por lo tanto lo que yo quiero trasladar es que el capitalismo está en guerra contra la vida. Y que nosotros lo que estamos haciendo aquí no es solo apoyar una candidatura electoral, sino defender algo tan hermoso, tan bello como la vida. Muchísimas gracias. Saludos. Y le doy paso a una persona a la que tengo enorme admiración y además mi compañero de escaño y de pupitre, ¿verdad? Íñigo Errejón. ¿Qué? Efectivamente, una de las cosas para las que nos ha servido también estar en las instituciones es para hablar más, ¿verdad? Y para conversar más. Pido disculpas lo primero, antes de comenzar. He cogido un tren a Antequera, de Antequera venía aquí en coche y ha pinchado la rueda del coche y nos hemos parado además. No, el tren no puede pinchar. Si hemos pinchado y además nos hemos quedado en un sitio que cuando ha venido el trabajador de la grúa nos ha dicho: hombre, pero ¿cómo se os ocurre pararos aquí en la curva de la muerte? Que he dicho, tampoco lo hemos elegido, ha pinchado donde ha pinchado. Bueno, disculpas por llegar tarde, por retrasar el comienzo del acto y por interrumpir, he entrado en cuanto he llegado corriendo. Gracias a las compañeras y a los compañeros que habéis organizado el acto. Gracias a Adelante Andalucía por invitarme. Tenía ganas de bajar a echar una mano y arrimar el hombro para la campaña electoral. Tenía ganas, además, y quiero hacer un recordatorio, de tomar la palabra en la Universidad de José Luis Serrano, y vaya por delante nuestro recuerdo. Y tenía ganas porque, de nuevo, en Andalucía se libran dos peleas o dos disputas que van a ser fundamentales. Recuerdo todavía cuando en el año, bueno, todavía, tampoco hace tanto, cuando en el 2015 Susana Díaz dijo que iba a adelantar las elecciones andaluzas para ver si nos cogía a contrapié. Es curioso porque no dijo voy a convocar las elecciones andaluzas porque es el mejor momento para que se pronuncie la ciudadanía andaluza, porque ha habido un agotamiento institucional y ahora toca renovación. Dijo no, voy a convocar las elecciones porque voy a ver si les cojo a contrapié.
esto suele coincidir con la mala costumbre de confundir las instituciones con el partido propio. De tal manera que los tiempos de las instituciones se pueden adaptar a conveniencia a los tiempos que te vengan a ti bien en el partido. Y esta vez parece que de nuevo había como muchísima especulación, ¿no? Y que especulaba sobre, bueno, si voy a convocar, si no voy a convocar, si cuándo me va a venir bien. Yo creo que se van a librar dos disputas en las próximas elecciones del día 2 de diciembre y las dos son fundamentales. La primera disputa, la más importante, es la disputa por la actualización de un proyecto andaluz. Y la actualización de un proyecto andaluz que no sea un proyecto basado en echarle las culpas al otro, que no sea un proyecto basado en mirar hacia el pasado, que no sea un proyecto basado en inventarse excusas, o en que cada vez que algo no te sale digas que siempre es por alguno que pasaba por ahí que tiene la culpa, que no sea un proyecto basado en la nostalgia, luego me ocuparé de él, sino que sea un proyecto basado en el futuro. Que no sea un orgullo basado en lo que se hizo, que es mucho, sino que sea un orgullo basado en lo que se puede hacer. Que no sea un proyecto basado en contarle a nuestros abuelos lo que se puede perder, sino en contarle a nuestros abuelos y a sus nietos lo que podemos ganar juntos. Esa es la primera pelea. Y es una pelea que se tiene que dar sin sectarismo, porque no es una pelea de partidos políticos. Lo que se está jugando no es qué partido político conduce. Si se jugara qué partido político conduce, y luego me referiré a ello, Madrid y Andalucía estaríamos separadísimos, como si fueran experiencias muy distintas. Veréis, no estamos tan lejos. No vivimos situaciones tan diferentes. En los dos sitios, fundamentalmente lo que vivimos son gobiernos agotados que convocan elecciones a la defensiva. No los convocan porque tengan ideas hacia adelante. No las convocan porque quieran renovar la confianza de la sociedad para proponer algo nuevo. No las convocan porque tengan hambre de futuro. Las convocan casi porque les toca y para intentar que las cosas se muevan lo menos posible. En los dos casos lo que tenemos son dos gobiernos agotados que acuden a las urnas con el inmovilismo por bandera, no para hacer nada nuevo con su tierra, sino para salvar el partido. Es decir, anteponiendo los intereses del partido a los intereses de su tierra. Y con eso le hacen un flaco favor en primer lugar a sus votantes, a los que toman como rehenes de la supervivencia de un grupo pequeñito de dirigentes experimentados solo en ganar peleas internas y no en mejorar la vida de sus ciudadanos o en mejorar la vida de su tierra. En los dos sitios tenemos gobiernos que tienen que esconder a sus expresidentes. En un caso se han tirado 23 años gobernando la Comunidad de Madrid, en otro aquí que son 37. Bueno, más que Franco no se puede. El 36. En los dos casos tenemos gobiernos que acuden con una herencia muy amplia, que incluye también avances de derechos para los de abajo, pero que hoy concurre viviendo de las rentas. No concurre por lo que tenga mirando hacia adelante, concurre por lo que puede contarnos de lo que sucedió en el pasado. Pero el pasado es materia de los historiadores. Los candidatos y las candidatas, los hombres y mujeres que se presentan para revalidar o para pedir la confianza de su pueblo, no se presentan para contarnos lo que sucedió en el pasado. Se presentan para decirnos qué son capaces de proponernos para hacer hacia el futuro. Aquellos que hablan sistemáticamente del pasado son aquellos que tienen para mercadear electoralmente con el miedo, con la frustración, con la inquietud, con la desconfianza. Pero el futuro de los pueblos nunca está hecho de miedo ni de desconfianza. Cuando está hecho de miedo y desconfianza siempre ganan las bestias. Siempre gana Bolsonaro, siempre gana Orbán, siempre gana Le Pen, siempre gana Salvini. El futuro de los pueblos, cuando son capaces de mirar hacia adelante con optimismo, está hecho de la confianza en lo que podemos hacer juntos. Y eso no es una división de nadie, eso no es excluir a nadie, todo lo contrario. Si es que el patrimonio de lo recorrido hasta aquí es un patrimonio del conjunto de la ciudadanía andaluza, pero lo que sea el futuro depende de la posibilidad de soltar lastre, de la posibilidad de votar sin miedo, de la posibilidad de votar en conciencia. En los dos sitios, en la tierra que aspiro a ganar y en la tierra que vais a ganar el 2 de diciembre, Ciudadanos ha jugado siempre el mismo papel. Es verdad que Ciudadanos dirá, en un sitio apoyo a la derecha y en otro sitio apoyas a la izquierda, apoya siempre al inmovilismo. Apoya siempre sistemáticamente que las cosas no cambien. Votaron Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista de Susana Díaz contra una ley de cuentas claras y contra la transparencia aquí. Votaron contra que hubiera que justificar las dietas que se cobraban. Votaron contra que se reformara la Cámara de Cuentas para que hubiera más transparencia. Votaron contra que se pudiera crear una oficina anticorrupción independiente. Pero es muy curioso, porque eso lo votó el Partido Socialista de Susana Díaz en contra, pero en muchas otras comunidades autónomas otros partidos socialistas sí que han votado a favor para que salga adelante. Luego no es una cuestión de siglas,
No es una cuestión de dónde venga uno ni qué carnet tenga en el bolsillo. No es una cuestión de qué han votado tus abuelos o qué han votado tus padres. Es una cuestión de cuál es la opción electoral más razonable con la que defiendes hoy los mismos sueños por los que tus padres o tus abuelos votaron ayer por una tierra de igualdad de oportunidades. Votaron ayer por proteger los servicios públicos. Votaron ayer por proteger la igualdad de oportunidades. Votaron ayer por equilibrar la balanza y por evitar que la vida cotidiana, el trabajo, el acceso a los servicios, el acceso a las prestaciones sociales, la posibilidad de un futuro mejor para tus hijos, dependiera de qué apellido tienes, o dependiera de qué barrio has nacido, o dependiera de si tienes un amigo que te ayuda o no, o dependiera de si tienes amigos poderosos a los que pedirles que te echen una mano, que dependiera exclusivamente del hecho de ser ciudadano, titular de derechos, miembro de una comunidad que decide cuidarse. En los dos sitios, por tanto, lo que nos jugamos en realidad es si somos capaces de seguir empujando el cambio político e histórico que en nuestro país se abrió el 15 de mayo del 2011. Ese cambio político no ha sido recto, claro que no, nunca son rectos. Y no ha sido todo llano, claro que no, nunca es todo llano. Y ha habido etapas de avances y etapas de retrocesos, como siempre. Porque siempre todos los cambios han tenido que ver con una sola cosa. Cuando la gente que no tiene grandes herencias, que no tiene grandes cuentas corrientes en el banco, que no tiene amigos poderosos, simplemente hace una cosa. Deja de preguntarse de dónde viene o qué ha votado en el pasado, se da la mano y empuja. Una vez y otra vez. Y claro que es costoso. Y claro que los pasos son modestos. Y claro que a veces damos uno y decimos, uff, pero querríamos dar más. Y es verdad que hemos entrado en muchos de los ayuntamientos de las grandes ciudades de nuestro país y que tenemos el orgullo de decir, hemos sido nosotros los que hemos cuadrado las cuentas, pero con la gente dentro, no fuera. Hemos sido nosotros los que hemos puesto orden. Los tan insultados como antisistema hemos tenido que ser nosotros quien llegáramos para garantizar, por ejemplo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para garantizar que las cuentas se cuidaban, para garantizar que nadie metía la mano en la caja pública, para garantizar exclusivamente que se cumplían las leyes. ¿Y eso es todo el camino? Pues claro que no es todo el camino, es una parte del camino. Y es muy posible que tengáis entre vuestros familiares, entre vuestros amigos, a vuestras madres o a vuestras hijas o a vuestros hijos, a gente que se ha cansado, que empezó a empujar un 2011, empezó a pelear o a caminar un 2015 y que ahora a lo mejor se ha cansado. Dice, yo hace un tiempo, la verdad que le eché muchísimas horas y muchas ganas y ahora me he cansado. Es normal que la gente se canse y hay que cuidar de la gente que se canse y hay que tender la mano para decirle, venga, si no puedes, hay otro que te va a dar el relevo. Pero hay momentos importantes, momentos de encrucijada, en los que hay que juntar fuerzas. Y este es un momento decisivo para él. ¿Por qué es un momento decisivo? Pues mirad, porque quienes nos han gobernado hasta ahora solo nos pueden prometer resignación. En el mejor de los casos, la mejor idea que se les ocurre con la que concurren a las elecciones es, si no estuviera yo, qué mal os iría todo. En el mejor de los casos, la mejor idea con la que concurren a las elecciones es, esto es lo mejor a lo que podéis aspirar. Este pueblo no se merece nada mejor, no puede aspirar a nada mejor. Es imposible ninguna otra cosa diferente. ¿Y cuándo fue posible alguno de los cambios que arrancamos? ¿Cuándo fue posible arrancarle la conquista de las libertades a la dictadura? ¿Cuándo fue posible conquistar la autonomía en una tierra a la que le tenían reservado ser una región de segunda? ¿Era posible o no era posible? No era posible y se hizo. ¿Y cuándo fue posible arrancar los derechos sociales y blindar los servicios públicos y garantizar el derecho a la negociación colectiva en los centros de trabajo y proteger el derecho de las familias de los trabajadores? ¿Eso cuándo fue posible? Pues fue posible única y exclusivamente cuando mucha gente decidió juntarse. ¿Esas ideas están de moda o no están de moda? Pues según, hay muchos que nos dicen, pero no solo en campaña electoral, nos lo dicen en el día a día, que lo que está de moda es estar solo. Que cuando eres verdaderamente libre es cuando estás solo. No, yo no me complico, yo es que voy a la mía. Que significa que peleas solo. Que significa que te tienes que comer cualquier contrato porque estás solo para pelearlo. Que significa que cuando te recortan y tu abuela está esperando la ayuda para la dependencia que le pertenece, que no es un regalo, sino que es un derecho y está esperando y no llega, resulta que tu abuela está sola. No hay nada de moderno ni de sofisticado, por mucho que lo usemos con términos en inglés, en estar solo. En vivir el día a día con ansiedad, en desconfiar del vecino, en no saber qué va a ser de nosotros el día de mañana,
en pensar que el de al lado es un competidor en lugar de alguien con quien avanzar juntos. Eso es muy antiguo, en realidad. Eso es tan antiguo como los santos inocentes. Eso es el señorito a caballo y la gente con miedo mirándole. Por cierto, se le ha ocurrido a Vox hacer un anuncio como el de los santos inocentes. No voy a decir cómo acaba los santos inocentes. En realidad no hay nada de moda en ello. En la resignación, en bajar los brazos, en rendirse, no hay nada de moda. No hay nada moderno, ni hay nada demasiado prestigioso. Tampoco hay nada de moda ni es demasiado políticamente incorrecto, estos ahora que se hacen llamar políticamente incorrectos, en ser servil con los de arriba, reírle las gracias sistemáticamente a los privilegiados y echar la culpa de todo lo que nos sucede a los más débiles, a los que acaban de venir de fuera, a los que tienen un apellido diferente, a los que tienen el color de piel diferente. Eso ahora lo llaman políticamente incorrecto, pero en el patio de mi clase, el que le reía las gracias a los fuertes y se ensañaba con los débiles era un cobarde, no era políticamente incorrecto. Y eso tampoco tiene nada de nueva política. Alguien que le da palmas a los privilegiados, alguien que sistemáticamente se pone del lado de los banqueros cuando cambian las sentencias del Tribunal Supremo con una llamada de teléfono, que es algo que ninguno de los que estamos aquí podemos hacer, pero luego nos dice que la culpa de los problemas que tenemos como país es de quien habla diferente, de quien habla con otra lengua, de quien tiene otro apellido, de quien viene de fuera. Ese no tiene nada ni de nuevo ni de políticamente incorrecto, es lo de siempre, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama a aquel que traiciona a sus compañeros, que divide a los de abajo para ponerse del lado de los de arriba? Un cobarde. Y con la cobardía nosotros no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Y no vamos a avanzar en realidad porque estamos en un momento histórico en nuestro país en el que en realidad las cartas ya están puestas encima de la mesa. Ya sabemos cuáles son todas las ofertas políticas que hay encima de la mesa. ¿Qué vamos a poder esperar de esa hidra de Aznar de 3 cabezas que componen Vox, Rivera y Casado? ¿Qué vamos a esperar de esa hidra de 3 cabezas? Dividir a los de abajo para que sigan mandando los de arriba. Más regalos a los de arriba, más división entre los de abajo, por donde hemos nacido. ¿Por qué lengua hablamos? ¿Por qué apellido tenemos? ¿Por qué hemos votado en el pasado? Pero ese camino, el camino de la división entre los de abajo, para que los de arriba sigan haciendo chapuzas, desastres, sobrecostes, corrupción, empobrecimiento, recortes, ya lo hemos probado. Y es un camino que conduce directitos de regreso a la Edad Media, de regreso al feudalismo. El camino es el otro, y el camino no pasa por el enfrentamiento entre generaciones. Esto es fundamental. No se trata de dividirnos en la discusión de qué nos parece lo que sucedió en nuestro país o lo que sucedió en Andalucía hace 40 años. Eso es lo de menos. No se trata de discutir los nietos con los abuelos por qué opinamos de aquello que sucedió hace 40 años. Eso es estéril y no va a transformar nuestras condiciones de vida. Se trata de unirnos en torno a lo que podemos hacer hoy. Se han portado muy mal quienes han intentado dividir generaciones, diciendo hay algunos que quieren cuidar lo que hay y hay otros que lo quieren demoler. Es exactamente al contrario. Hay algunos que queremos guardar el mejor patrimonio de democracia, servicios públicos, derechos sociales, igualdad de oportunidades, ansias de modernización, de que la gente humilde pueda salir adelante, y hay otros que con diferentes carnés de diferentes partidos en el bolsillo llevan demasiados años haciendo una obra de demolición desde dentro. Los peores antisistemas que han asolado nuestro país están en las instituciones y las han utilizado como chiringuito propio y las han usufructuado, patrimonializado, como si fuera una finca privada, como si fueran sistemáticamente un chiringuito puesto al servicio de los intereses de unos pocos. No hay que enfrentar a generaciones, se trata de hacer todo lo contrario. Se trata de que salgáis de este acto con la voluntad de hablar con vuestras abuelas y abuelos, con vuestras madres y padres, para decirles: es verdad que Andalucía ha sido siempre una tierra orgullosa. Es verdad que ha sido siempre una tierra que ha sido capaz de decir que aquí no iban a gobernar las derechas. Que ha sido una tierra capaz de decir que aquí nunca iban a ganar los que querían volver al servilismo. Pero al mismo tiempo, esa ilusión y ese orgullo no se puede conjugar en pasado. Hay que conjugarlo en futuro, en la voluntad de lo que se puede hacer juntos, en la voluntad de dar un paso adelante, en regeneración democrática y en abrir puertas y ventanas, en equilibrio social y en equilibrio de la igualdad de oportunidades y en justicia social, en igualación de derechos entre mujeres y hombres, en modernización de la estructura productiva para no ser exclusivamente una comunidad primaria exportadora que está siempre al principio pero nunca al final de las cadenas de producción de valor, en la capacidad de mirar al futuro yendo a Madrid no a quejarse de nadie, a exigir lo que se debe en la financiación autonómica, a exigir lo que se debe en las infraestructuras que aquí no se han gastado. No poniendo a Madrid como excusa, yendo a Madrid con firmeza, gobierne quien gobierne, tenga el carné del partido que tenga quien esté gobernando. En España hemos llegado a un acuerdo modesto,
para los presupuestos generales del Estado. Es modesto, pero avanza. Tiene como importancia fundamental el rearme moral. Después de más de una década casi perdida, en la que solo nos decían que solo se podía ir hacia atrás, retrocediendo derechos y todavía teniendo que dar gracia por conservar alguno, el acuerdo alcanzado para los presupuestos generales del Estado dice una cosa muy diferente. Se puede ir hacia adelante. No vamos a salir de la crisis hasta que se recupere la economía pequeña, no la grande, la economía de las familias, las rentas de los hogares, que es la única manera de restablecer la capacidad de consumo y, por tanto, de tirar la economía hacia adelante. No vamos a salir de la crisis hasta que la recuperación no llegue al IBEX, llegue a las cuentas de las familias, que son quienes luego consumen y quienes determinan que la pequeña vamos a salir de la crisis hasta que la recuperación no llegue al IBEX, llegue a las cuentas de las familias, que son quienes luego consumen y quienes determinan que en la pequeña empresa de vuestro barrio se pueda contratar uno más o menos, se pueda pasar del que tenía la media jornada, ponerlo a jornada completa. El acuerdo de los presupuestos es un acuerdo que demuestra que las cosas se pueden hacer hacia adelante, que se puede mirar al futuro, que no hay solo que mirar al futuro con miedo, con inercia o al trantrán, que se puede mirar con ilusión de transformar las cosas. ¿Y quién ha defendido ese acuerdo en Andalucía? ¿Habéis visto al Partido Socialista de Susana haciendo campaña para defender ese acuerdo en Andalucía? Lo han tenido que defender los compañeros y compañeras. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan fácil entenderse en otros sitios donde estamos siendo capaces de cooperar entre fuerzas diferentes para ampliar derechos, para avanzar, para recuperar una parte de lo que nos quitaron durante la crisis? Y aquí no se puede, porque aquí hay quienes han estado demasiado cómodos, encerrados en el inmovilismo. Bien, pues hay que darle la vuelta a eso. Hay que pegarle el 2 de diciembre una buena sacudida para que los avances que se están logrando en otros sitios puedan llegar aquí. Para que si en otros sitios es posible cooperar, aquí también sea posible cooperar. Para que el entendimiento para avanzar, que es posible en otras comunidades autónomas y que ha sido posible en España, sea también posible aquí. Y para eso hay que deshacerse del sectarismo. Hay que deshacerse de preguntarnos por el pasado y preguntarnos por el futuro. Hay que deshacerse del enfrentamiento entre generaciones. Hay que deshacerse de las miras cortas y hay que poner las miras largas. No para hablarle a la gente que ya está convencida, no para pedirle el voto a la izquierda, para pedirle el voto a la gente que está de acuerdo en que volvamos a ser un país de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales, que no le tienen temor al día de mañana, que son capaces de encarar el futuro con optimismo, que son capaces de imaginar que las cosas pueden ser un poco mejor, que son capaces de decir que hay recursos pero que hay que equilibrar la balanza, que podemos ser mejores, pero que para eso algunos hay que meterles en cintura, que las familias trabajadoras, de autónomos, de pequeños comerciantes, de jubilados, ya se han apretado suficiente el cinturón, que solo vamos a salir de esta si se empiezan a apretar el cinturón los de arriba y si los de abajo ponen en las instituciones a gente que esté más al servicio del beneficio colectivo, más al servicio del interés general, de la soberanía popular, de la regeneración democrática, de la transformación ecológica, del feminismo y del cambio político, que del inmovilismo y que del mirar para atrás. Por eso nosotros seguimos diciendo que se puede, por eso seguimos diciendo que seguimos avanzando, por eso seguimos diciendo que el 2 de diciembre hay que dar un paso adelante con Adelante Andalucía. Muchísimas gracias. Y os dejo... Él no lo sabe, lo dije una vez de refilón, pero él no lo sabe. No, sí que sabes que te voy a dar paso, no sabes lo que voy a contar a continuación. Con una persona de la que yo he aprendido mucho sobre la discusión del modelo territorial en España y sobre la construcción de qué modelo territorial necesitamos en España para el entendimiento en los pueblos. Y de la idea central, de la idea radicalmente democrática, de que no va a haber cambio político, democrático y progresista en España si no lo hay en Andalucía, y que quienes han utilizado Andalucía para bloquear el cambio político en España han sido a la vez enemigos del avance y del progreso en España y en Andalucía, con vosotros, Antonio Maillo. Muchas gracias. Después de escuchar a Carmen, a Alberto y a Íñigo, uno siente que tiene que hacer un esfuerzo para mejorar el silencio y para que valga la pena mi intervención.
Yo quiero decir que este acto en sí mismo es ya un acto impugnatorio al intento que hay, desde que se han convocado las elecciones, de arrinconar a un proyecto como Adelante Andalucía dentro del debate político. Si os dais cuenta, desde que se ha convocado elecciones, de pronto hay determinados medios, determinada gente que intentan marcar opinión en Andalucía, en el que nos sitúa en decir, se convocan elecciones y dice, oye, ¿a qué vaya a votar al final después? ¿Vaya a pactar o no? Oiga, se convocan elecciones para debatir, en primer lugar. Y este acto es impugnatorio porque el desborde en el que nos hemos encontrado lo refleja un detalle que quiero informar para que no os extrañéis. A lo largo de mi intervención, mi querido Alberto se va a ir ya porque hay más de 1000 personas ahí fuera y hay que dirigirse a ellas. Y yo creo que eso es un síntoma y una señal que nos da y un mensaje muy claro que dais a la sociedad andaluza. Vamos a hacer aquí algo que tiene mucha historia. Vamos... Si no se va la gente, claro. La luz. Vamos a hacer una apelación en un marco universitario y volver al objetivo genuino de este acto, que es reivindicar desde este espacio un acto rebelde en un contexto electoral como se intenta marcar ahora. El acto rebelde es de reivindicar el pensamiento complejo, de reivindicar los matices en la reflexión política y de reivindicar una interpelación y una toma de conciencia y un compromiso entre los que estamos aquí y las que estamos aquí. ¿Sabéis por qué? Porque un acto como este, de desborde, que impugna ese intento de arrinconarnos en una suerte de ver con quién se hay que pactar, impugna el hecho de que nada está escrito. Y si hay una novedad en Andalucía, esta se llama Adelante Andalucía, nos toca. En estas elecciones hay algo novedoso que nunca lo ha habido. El Partido Socialista no es novedoso. Respetamos su proyecto histórico, digamos casi biológico. Han tenido 36 años que ha votado la gente mayoritariamente, pero no es nada nuevo. Al contrario, han vinculado el mantenimiento del statu quo andaluz a su hegemonía política y electoral. Y eso es nefasto para el futuro de Andalucía. Las derechas políticas se autodeslegitiman para dirigir a este pueblo. Se autodeslegitiman porque no es casualidad que se dediquen a venir de Madrid gente a Andalucía para hablar de Cataluña. Tal como lo digo. Pero eso es un síntoma. Cuidado, no es algo anecdótico. Es un síntoma del valor periférico, secundario, subsidiario en el que las derechas no han considerado históricamente Andalucía. Porque nunca se van a identificar con el proceso autonómico porque no fue de ellos. Porque los que estáis aquí, que luchasteis, muchos contra el franquismo y muchas también, muchos y muchas por la autonomía andaluza. Quienes os incorporasteis o nos incorporamos y nos politizamos por el referéndum para salir de la OTAN. Quienes os politizasteis, que también estáis aquí, con el no a la guerra. Quienes entrasteis y se os politizasteis con el 11M. Y la mayoría de todos vosotros, que teníais apenas 8, 10 o 12 años con el 11M y que os estáis politizando porque solamente habéis conocido un periodo de crisis, que nosotros, ante el cual tenemos dos salidas. La resignación de cuidados paliativos de un sistema que nos condena a la segregación, a la desigualdad y a la pobreza y al exilio. Atención. Y miraros en el espejo. O a la rebeldía de una esperanza en esta tierra. Mirad, las derechas no son alternativas, pero Susana Díaz tampoco. No puede ser alternativa ni incorporarse a los vientos de cambio quien mantiene o de quien depende el mantenimiento del statu quo para su hegemonía electoral. O lo que es lo mismo, una modificación del modelo económico y social de Andalucía supondría un desmantelamiento de su hegemonía electoral. Carlos Arena, en su libro sobre historia e instituciones del capitalismo andaluz, un libro que nos descubre Andalucía, a los propios andaluces y andaluzas, define en sus conclusiones de tesis, un libro al que se ha dedicado durante 8 años de su trabajo, que lo que ha caracterizado a la sociedad andaluza, la columna vertebral de la sociedad andaluza a lo largo de los siglos, ha sido el clientelismo.
ya sea a través de la figura del patronazgo señorial del siglo XVIII, del caciquismo del XIX o del clientelismo. Por tanto, cuando alguien del Partido Popular o Ciudadanos dice que el PSOE inventó el clientelismo, no tienen razón, y nosotros no se la damos. El Partido Socialista no inventó el clientelismo, pero sí tiene una responsabilidad histórica de que en un momento de un hito de transformación como supuso el 4 de diciembre y su traducción electoral en el 28 de febrero con el autogobierno, todo el poder que concentró en el que, por su confianza como sujeto histórico para dirigir, o sujeto político para dirigir ese periodo histórico, ellos, y ahí está su responsabilidad histórica, en lugar de aprovecharlo para quebrar esa columna vertebral que había caracterizado a nuestra sociedad, hizo una lectura conservadora de decir, si yo mantengo esa inercia, garantizo mi hegemonía. Esa es su responsabilidad política, no que inventara el clientelismo, sino que se incorporó a él como modo de mantener o hegemonizar la sociedad andaluza. Y en este momento de una crisis que ha roto las certezas, de una generación mayoritaria entre los que estáis estudiando en la universidad, que no habéis conocido de manera consciente un periodo de expansión, de crecimiento, de expectativa de derechos, sino que solamente habéis crecido en un contexto de pérdida de derechos, recortes, desigualdad, pobreza extrema, decaimiento de ingresos de las familias, aspiración al exilio o a la inmigración como forma de inserción laboral, asunción de que a pesar de la formación académica no hay una correspondencia en vuestro desarrollo vital, tenéis que miraros al espejo. Y mirarnos al espejo de manera intergeneracional. ¿Qué es decir? Asumimos de manera conservadora, resignada, el mantenimiento del statu quo, o nos organizamos en un formidable pacto intergeneracional que simbolizáis hoy aquí en la Universidad de Granada, sede de tantas cosas, para revelarnos a ese achicamiento de espacio en el que nos quiere instalar para los próximos 4 años. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Que nos tenemos que hacer interpelándonos a nosotros y a nosotras y también a nuestro entorno, a nuestra familia. A los padres que han votado hasta ahora el Partido Socialista, y que hay que decirle que el proyecto del Partido Socialista está agotado. No solo históricamente, sino biológicamente. Nadie puede ser motor de cambio 36 años gobernando de manera ininterrumpida. Son muchas las mochilas, muchas las hipotecas. Por eso Adelante Andalucía no es Teresa y yo que vamos a montar una organización guay, no. Es la respuesta histórica a un momento clave en Andalucía. Es decir, que como organizaciones políticas no estamos como un fin en nosotros mismos, sino que volcamos nuestro patrimonio en un instrumento que ofrecemos a la sociedad andaluza. Y la sociedad andaluza nos responderá si quiere cambio, si quiere amplitud de alianzas que trascienden lo que significamos Izquierda Unida, que quede claro, que trasciende lo que significa Podemos, que trasciende el propio pensamiento andalucista y que incorpora a gente que ha podido estar convencida hasta ahora de que otros eran los proyectos que debían dirigir nuestra tierra, pero que la crisis que ha roto la certidumbre y el pacto social